Muy bien, vamos a hacer el siguiente problema, que dice lo siguiente. Un motor de inducción trifásico con rotor de jaula de ardilla de 220-380 volts, 50 Hz, 8 polos, tiene la siguiente resistencia reactancias. Se expresa la rama paralela del circuito equivalente. O sea, nos desprendemos de esto y nos desprendemos de esto. Las pérdidas mecánicas, también las pérdidas mecánicas, ¿no? Las pérdidas mecánicas aproximadamente cero. Dice, si la máquina se conecta a una red trifásica de 380 y una línea de 50 Hz, se pide la corriente de arranque del motor. Bien. ¿Cuál sería la corriente de arranque? La corriente de arranque del motor, ¿no? Es cuando el deslizamiento es igual a 1. Entonces, si el deslizamiento es igual a 1, la resistencia de carga es igual a 0. ¿No ves? Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? El circuito quedaría así. Y de arranque sería R1, X1, R2 y X2. Entonces, ¿cómo quedaría esta parte acá? Quedaría Z total es igual a R1 más R'2 más J X'1 más X'2, ¿no? Acuérdense que acá, ¿no? ¿Por qué? Porque están en serie, pues, ¿no es? Entonces sería 0,42 más 0,72 más J 2,1 más 4,6, ¿no? Entonces la impedancia total es igual a 1,3 más J 6,5. Perdón, no, 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 estamos mal acá. Vamos a utilizar otros valores, ¿ok? Vamos a utilizar, en vez de que se haga este valor acá, vamos a utilizar R1 igual a 0,5 ohms, X1 igual a 3 ohms, R2 prima igual a 0,8 y X'2 igual a 3,5, ¿ok? Vamos a utilizar sobre ahí. Entonces aquí sería 0,5 más 0,8 más J 3 más 3,5. Ahora sí, ¿ok? Entonces aquí, ¿cómo sería? Sería 1,3 más J 6,5, 5 ohms, ¿no? Entonces, la corriente de arranque por ley de Ohm, ¿cómo quedaría? Quedaría la tensión dividido entre la impedancia total. La tensión, si estamos trabajando con 380, sería 380 dividido entre la raíz de 3, ¿no? Porque estamos trabajando con voltaje de fase, dividido entre 1,3 más J 6,5, ¿no? Entonces, aquí quedaría 33,097 con un fasor de menos 78,69 amperes. Listo. Inciso B. Dice, la corriente absorbida, ¿no? La corriente absorbida, ¿no? La corriente, bueno, esta es la corriente de arranque, ¿no? Esta es la corriente de arranque. Si el deslizamiento a plena carga es de 0,05, nos pide, perdón, aquí vamos a utilizar un deslizamiento de 0,04, ¿ok? Si el deslizamiento es 0,04, ¿cómo quedaría? Quedaría Z total es igual a ¿qué? R1 más R'2 más R'C más J, ¿no? X'1 más X'2, ¿no ves? ¿Por qué? Porque el circuito quedaba así, ¿no ves? ¿No ves? Quedaba así. Y quedaba entonces R1, X1, R'2, X'2 y R'C. Acuérdense que R'2 más R'C es igual a R'2 sobre S. Entonces, el deslizamiento, ¿cómo quedaría? Perdón, ¿cómo quedaría la impedancia? Quedaría R1, que vale 0,5,
más R2 que vale 0.8 dividido entre 0.04, ¿no? Más J3 más 3.5. Entonces, la impedancia total sería igual a 21.506 con un desfase de 17.592 ohms. Entonces, la corriente absorbida, ¿no? Sería esta corriente de acá, la corriente I1, ¿no? O sea, tendríamos el siguiente circuito, pues, ¿no es? Z total y el voltaje de fase y la corriente I1, ¿no? Entonces, aquí por ley de Ohm, I1 es igual al voltaje de fase dividido entre Z total. El voltaje de fase, ¿no? Sería igual a 380 dividido entre la raíz de 3. Y la impedancia total sería 21.506 con un desfase de 17.592. Entonces, la corriente, la corriente sería igual a 10.2, ¿no? Sería entonces 10.2 con un desfase de menos 17.592 amperes. Listo. Ya tenemos entonces la corriente absorbida. Inciso C. La potencia mecánica. La potencia mecánica la encontramos de la siguiente manera. La potencia mecánica, ¿no? Mecánica, va a ser igual a la potencia útil. ¿Por qué? Porque las pérdidas mecánicas son cero. Entonces van a ser iguales, ¿no ves? Entonces, la potencia mecánica, ¿se acuerdan cómo era igual? Era igual a el número de fase del rotor, ¿no? Multiplicado por R' de carga, ¿no? Por la corriente que circula por el rotor, ¿no ves? De acá, M2 es igual a M1 porque son el número de fases ay, del estator, ¿no ves? Y la corriente I2 va a ser igual a la corriente I1, ¿no ves? Porque estamos despreciándolo. Entonces, la pérdida mecánica, perdón, la potencia mecánica desarrollada va a ser 3 por la resistencia de carga es igual a R2, ¿no? Aquí está la fórmula, ¿no? Sería R'2, que vale 0.8, multiplicado por 1 menos, no, perdón, 1 sobre S, 1 sobre 0.04 menos 1, multiplicado por I1, 10.2 al cuadrado, ¿no? 10.2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto quedaría? La potencia mecánica quedaría 5.992 kilowatts. Listo. Inciso D. Tenemos la velocidad de sincronismo. Entonces, N1 es igual a 60 F sobre P. 60, la frecuencia es igual a 50 y el número de pares de polos, fíjense, son 8 polos, entonces 4. 60 por 50 es 3000. 3000 dividido entre 1500, 750. Entonces, N va a ser igual a N1, 1 menos S. 750, 1 menos 0.04. ¿Cuánto quedaría? Quedaría 720. Listo. ¿Cuánto encontramos las velocidades? Inciso E, el par. Bueno, podemos encontrar dos tipos de par, ¿no? Es el par mecánico, el par de carga y el par inducido. Vamos a utilizar el par de carga. El par de carga es la potencia útil dividido entre W. La potencia útil es igual a la potencia mecánica que hemos dicho, ¿no es? 5.992 por 10 a la 3, ¿no? Para pasarlo a watts, dividido entre 2pi sobre 60, multiplicado por W, por N, ¿no? Que es 720. 79. 79.47 Newton metro.
Inciso F, la potencia absorbida por la red P1, entonces va a ser raíz de 3, voltaje de línea y de línea por el FDP. Entonces, raíz de 3, voltaje de línea 460, ¿no? Perdón, 380. 380. Corriente de línea es la corriente del estator. 30 y no, 10.2 por el coseno de 17.592, ¿no? Que sería el FDP. Entonces, P1 es igual a 6.399 kilowatts. Listo. ¿Qué más? Potencia absorbida, inciso G, rendimiento. Entonces, el rendimiento mecánico va a ser igual a PM1 dividido, PMI dividido entre la potencia útil, perdón, entre la potencia absorbida. PMI salía 5.992 y P1 salía 6.399 por 100%. Entonces, el rendimiento sale, bueno, no tenemos aquí rendimiento. A ver, 5.992 dividido entre 6.33399, 93%. ¿Ok? Inciso E, el par máximo. Para encontrar el par máximo, encontramos primero el deslizamiento máximo. El deslizamiento máximo es igual a R'2 dividido entre la raíz de R1 más XCC, ambos al cuadrado. R'2, ¿a qué es igual? 0.8. Raíz de R1 es igual a 0.5 al cuadrado. XCC es la suma de X1 más X2, o sea, 6.5 al cuadrado. Entonces, el deslizamiento máximo va a ser igual a 0.1227, o bueno, 12%, ¿no es? Entonces, la velocidad máxima, ¿no? Bueno, no la velocidad máxima, pero la velocidad del deslizamiento máximo sería 750 1 menos 0.1227. 657.98. Entonces, el par máximo aquí va a ser igual. Número de fase del rotor por el voltaje de fase al cuadrado dividido entre 2pi 60 por N1 por 2, ¿ok? Multiplicado por R1 más raíz de R1 al cuadrado más XS al cuadrado. Entonces sería 3, el voltaje 380 dividido entre raíz de 3, dividido entre 2pi 60, multiplicado por N1 que vale 750, ¿no? Por 2, por R1 que vale 0.5, más raíz de 0.5 al cuadrado más 6.5 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería? A ver, sería 3 por 380 dividido entre la raíz de 3 al cuadrado y 60 por 750 por 0.5 más 0.5 al cuadrado más 6.5 al cuadrado. 130. T máximo es 130.97 Newton metro. ¿Ok? Entonces, este de acá es este de acá es el torque máximo para este deslizamiento. ¿Ok? Y esto es, bueno, esto es por si les pide deslizamiento máximo, este sería el deslizamiento máximo y este sería la velocidad a este deslizamiento máximo. ¿Ok?